Entre la gente común que no tiene mucho de qué hablar en sus vidas, uno de los temas recurrentes durante el año pasado fue el de Greta Thunberg. ¿Por qué es que tiene tanto impulso? Algunos decían que la gente sentía lástima por ella porque padecía cierta condición mental. Otros decían que simplemente era una búsqueda desesperada de cierta élite por crear conciencia respecto del cambio climático. Méritos de esta chica realmente solo eran faltar a la escuela los viernes y regañar a los gobiernos como si tuviese la autoridad para hacerlo, como si comprendiera cómo funciona el mundo y los mecanismos. En lo personal considero que es algo admirable. No cualquiera se anima a realizar lo que ella ha hecho. Y es cierto, solamente puede ser un títere de otras personas. Porque realmente, la gente que llega a hacerse famosa es porque alguien de la cúpula le ha tendido la mano. No hay otra forma de hacerse famoso. La gente común suele preguntarse, ¿acaso la financian? ¿Ella se ganó ese espacio? Absurdo. Con el tema de este COVID-19, el tema de Greta Thunberg pareció quedar al olvido. Ahora esta pandemia es de lo único que se habla. Yo pertenezco a un reducido círculo de personas que se dedican a pensar y debatir respecto de asuntos de índole global. ¿Cómo fue que nos conocimos? Entramos en contacto debido a que nos enviamos correos, o mejor dicho, las personas para quienes trabajamos se enviaban correos. Y poco a poco fuimos construyendo una red de subalternos. Somos otros peones dentro de este juego, pero por supuesto no somos cualquier peón. No tomamos las grandes decisiones, pero sí circula mucha información a través de nosotros. Este grupo fue conformado por gente a la que ya se le tiene muchísima confianza. Los filtros de información no suceden solo porque sí. La verdad es que todo está muy controlado, y si algo se llega a filtrar, saben perfectamente quiénes fueron. A muy poca gente se le brinda cierta información. El resto simplemente sigue órdenes. Y la mayoría de los que conformamos este grupo somos ese último eslabón que sabe el real porqué de las cosas que se hacen en cada gobierno. La conclusión mínima a la que como grupo hemos llegado es que esa idea de que existe una sola élite que puede dominarlo todo es una ilusión. Vemos cómo funcionan las cosas. Hay demasiados grupos interesados en el poder como para creer que nadie haya querido derrotar a la cúpula más poderosa. Siempre hay traiciones, siempre hay ambición. Y desde que se mencionaba la situación del coronavirus en Wuhan, muchos de ese grupo quedamos en la misma duda. ¿Realmente es posible que los videos que supuestamente se han filtrado de cómo los chinos son sometidos luego de haber lanzado cierta información de cómo viven ellos la cuarentena, se pueden llamar filtrados realmente? La mayoría acordamos que era bastante lógico que no muchos, pero sí uno que otro, pudiese filtrar contenido, y que el gobierno chino buscaba lucir como un gobierno eficaz y por tanto silenciaba a quienes expusieran su incompetencia. Sin embargo, hubo un solo miembro del grupo que se negó a aceptar esa versión, y era porque tenía cierta información, pero en ese momento nosotros no lo sabíamos, no lo comprendíamos, pensamos que estaba perdiendo sus cabales. Pero bueno, les voy a contar toda la historia conforme yo la vi. Según él, la internet está demasiado controlada en China. No es como si a pesar de que te vigilen puedas descargar programas libremente. Hay un límite de carga y descarga, y por tanto los sitios que ofrezcan programas para burlar la censura en China son detectados muy pronto y el acceso es vedado. Según él, todo aquello tenía tintes de haber sido orquestado para generar parálisis social. La mayoría de nosotros estábamos riéndonos. ¿Cuál sería el propósito de hacer eso? La parálisis social se traduce en parálisis económica, y esta lleva a la miseria colectiva, lo que evoluciona en caos y mala imagen. ¿Y qué significa esto para nosotros? Pésima gobernabilidad. ¿Cómo beneficiaría esto a los chinos, un sistema que es sumamente autoritario? No tiene sentido. El tema de lo económico para la mayoría de nosotros era sinónimo de poder, así que no creíamos que las teorías de parálisis social fuesen lógicas. Entonces él comenzó a hablarnos de que había algo en el gobierno chino que importaba mucho más que el dinero, y no tanto por el gobierno en sí, sino por gente que estaba inmiscuida dentro del gobierno chino, al igual que en muchos otros gobiernos, y que eran parte de una tendencia ideológica más que una tendencia política. Es un asunto serio, es un asunto complejo, lo sé. Con las noticias de cómo el COVID-19 estaba devastando Italia, España, Estados Unidos, Ecuador, la verdad es que la teoría que él tanto insistía nos pareció sumamente ridícula. Desde nuestra perspectiva, ningún gobierno estaría interesado en perder millones para controlar a la población. Basta con arrojar unas cuantas fake news o demás medidas relacionadas al entretenimiento para ocupar el tiempo de la gente. Son bastante simples. Siempre quieren estar opinando por cosas que apenas entienden.
Así es la gente vulgar, y son a los que tenemos que gobernar. Entonces, este sujeto comenzó a compartirnos información que nos parecía poco relevante. Por ejemplo, nos compartió varios artículos que hablaban sobre que a partir de 2013 hubo un aumento terrible en el noroeste de China de emisiones de gas CFC-11, el cual estaba devastando la capa de ozono. Esto debido al ascenso de una industria de producción de aislantes para construcción y refrigeración. En conjunto con otros gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra estaba aumentando terriblemente en muchas zonas, lo que implicaba muertes de vida silvestre en diversas regiones del globo. El impacto en la pesca y la agricultura fue bastante obvio, puesto que desde 2013 varios cultivos comenzaron a morir y no lograron cosecharse las cantidades de alimento esperadas, por lo cual había intermitente pero habitual escasez de ciertos frutos o vegetales, así como de diversas especies marinas. La tecnología industrial permite a más gente incursionar en diferentes ocupaciones que traen muchos contaminantes. El aumento poblacional ya es excesivo, particularmente en zonas dedicadas al sector agropecuario, donde el ganado genera también muchísimas emisiones de metano. El tema del calentamiento global es más delicado de lo que se cree, y al estar sometido a la buena voluntad de la gente, no hay mucha oportunidad de cambio. En el país donde vivo ahora, de hecho, la medida más grande que se tomó fue prohibir el uso de bolsas de plástico y muchos no respetan esa indicación. Después, a mediados de abril, este sujeto nos compartió artículos que hablaban de la enorme recuperación en la capa de ozono a raíz de haber disminuido la movilidad vehicular y de haber parado muchas industrias contaminantes. De acuerdo con sus informes, el objetivo de esparcir la idea del COVID-19 y las recomendaciones que lo acompañan son una farsa porque están orientadas a manipular a través del miedo, pero visto con frialdad, todo es un engaño elaborado. Se realizan pruebas en todas partes del mundo ante algo que es realmente nuevo. Si las pruebas están mal hechas o no, difícilmente se cuenta con los especialistas que puedan desmentirlas o comprobar su efectividad. Además, a los pacientes que se confirmen como positivos, simplemente se les arroja a los mismos hospitales, designados específicamente para el famoso COVID-19. Pero tales pacientes son gente con estado de salud deteriorado, gente con enfisema pulmonar, cáncer, hipertensión, y justo los colocan con gente que tiene cuadros severos de influenza. Dijo él que por eso es que se dice que el virus tarda 15 días en manifestarse. Se le da tiempo a la gente vulnerable para que se contagie de influenza y su condición médica se complique y mueran. De esta forma se manipulan los números y se hace ver a la gente que moriría de diversas causas como si solo fueran de COVID-19. Se ha manipulado mediáticamente a todo mundo para ponerle atención a las defunciones. Pero no se pone atención a qué tipo de defunciones son, porque si supuestamente todos los de COVID-19 están muriendo por esta enfermedad, los números de otras enfermedades deberían de mantenerse regulares, y la gente ya no le está poniendo atención a esos otros números. Para entonces, nosotros creíamos que ya se entendía por dónde iba su idea. Se supone que el propósito de paralizar el mundo era darle tiempo al clima mundial de estabilizar sus condiciones para evitar que la capa de ozono muriera y demás cosas. Esto no nos sonó tan descabellado en tanto a las élites realmente no les importa la gente, sino simplemente los ideales. Si algún loco con mucho poder dice quiero salvar al planeta, no le va a importar a quién se tenga que llevar en medio, va a buscar manipularlo todo para lograr su fin. Pero de igual manera a los que estamos en ese grupo nos resultaba muy difícil de aceptar. Algo de semejante escala no podía ser controlado del todo. Había médicos y especialistas en cada clínica. Por muy tercermundista que sea un país, hay un conocimiento allí, hay una experiencia. No es tan fácil de formar eso. Y nuestro grupo se había creado para tratar de descubrir maquinaciones políticas de forma seria, no para generar entramados fantasiosos de ese tipo, más que nada para prevenir a nuestras familias. Por supuesto, todo con secreto, no les podíamos decir qué era lo que estaba ocurriendo, simplemente actuar. Así son las cosas en esto. Pero ya estábamos pensando en sacarlo porque justo sonaba demasiado a un tipo cualquiera de internet con paranoia. Y la verdad es que, para tratarse de quién era, estábamos muy decepcionados. No le dijimos nada para ver qué más hacía antes de tomar esa decisión, pero poco a poco entendimos que él no estaba relatándonos sus teorías propias. Simplemente nos estaba pasando el recado de cosas que oía donde trabajaba. Las pruebas de COVID-19 estaban diseñadas para detectar cierta categoría de virus,
Al ser tan parecida a la influenza, fácilmente se les podía hacer pasar por sospechosos, pero únicamente se permitía a los más graves ingresar a clínica porque eso dejaba claro que los virus que los afectaban eran los más fuertes que el resto, consiguiendo que un hospital aumentara el número de muertes y por tanto la gente difundiera rumores y exagerara sobre la letalidad del COVID. Y la razón por la que no lo sacábamos del grupo viene a continuación. Resulta que todo ello solo era un estudio que la agencia donde este sujeto trabajaba estaba elaborando. Había élites que estaban de acuerdo en paralizar la economía con tal de evitar que la catástrofe mundial se desatara por una cuestión climática, y esto obligaría a que los gobiernos más escépticos tuvieran que seguir las indicaciones por miedo no de la pandemia, sino de quedar mal ante su propia población y perder credibilidad. Hubo muchos presidentes que fueron ridiculizados por no actuar a tiempo ante el COVID y que tuvieron que doblar las manos para no perder seguidores. En mi caso, esto me resultó lógico. Al presidente del país en el cual ahorita estoy habitando, eso le ocurrió. No le importó la pandemia hasta que las redes sociales comenzaron a atacarlo severamente, hasta que el pánico de la gente hizo lo suyo. Entonces, a principios de mayo, el miembro de nuestro grupo nos dijo que ya se estaba planeando una forma de desmentir la famosa pandemia sin necesidad de hacer declaraciones de ningún tipo. Por ejemplo, si cualquier presidente opinaba que la pandemia no era tan importante como se insistía, el pueblo aterrado lo atacaría ciegamente y enaltecería a cualquiera que tomara con seriedad al virus. Había que provocar algo que obligara a la gente a salir de sus casas y romper la cuarentena. De esta forma, si la pandemia era cierta, los casos naturalmente deberían aumentar. Pero ¿qué pasaría si la gente rompía la cuarentena y el número de contagios no subía? Era la única forma de restarle credibilidad a quienes pregonaban que la pandemia era extremadamente letal. Obligar a la gente a que saliera colectivamente y que se comprobara si en verdad el virus tenía tanto nivel de propagación o no. Principios de mayo, recuérdenlo bien. Pasaban los días y nada ocurría. Estábamos ya aburridos de lo que nos había dicho cuando ocurrió el escándalo de Big George y el policía. La gente explotó ante esta situación. Salieron a las calles. Se acabó la cuarentena. Hubo revueltas. Todas las condiciones que estaban para que la gente pudiese contagiarse ocurrieron. Y un caso similar en México había ocurrido. Nadie le dio importancia hasta que algunos lo rescataron del olvido a raíz de las protestas por el caso de Big George. También salieron a las calles. Esto debería de tener un impacto en el número de contagios porque sucedió en zonas urbanas, zonas que actualmente tienen el foco rojo, zonas de alto contagio. Esto debería empeorar bastante más la situación. Pero aquí es donde viene lo peor. Dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos y México, otros países podrían hacer lo mismo. Particularmente gobiernos que consideran que si la gente vulnerable muere, no es importante mientras la economía no se caiga, como es en el caso de Brasil. De ser cierto tal escenario, no sabemos qué resulta más aterrador. Si el hecho de que la gente sea tan fácil de manipular, o que quienes niegan que existe el COVID-19 puedan estar equivocados y terminen por acelerar la velocidad de los contagios.